Ya que estuvimos revisando qué es lo que sucede durante situaciones basales cuando no es necesario la activación constante del sistema hemostático, ahora vamos a ver cuándo toma importancia, ¿no? Cuándo toma tu importancia más grande. Y bueno, ya vimos que el sistema hemostático tiene dos grandes funciones. Vamos a hablar de la primera nada más ahorita, que es detener la salida de sangre de un vaso lesionado. Pero también tiene la función de mantener fluida la sangre. Entonces vamos a hablar del subsistema procoagulante o protrombótico, aunque también existe el anticoagulante. El sistema procoagulante está formado por varios procesos. Realmente el nombre de sistema procoagulante no es un nombre totalmente correcto, realmente porque no es lo mismo, no es lo único que pasa la coagulación. La coagulación no es lo único que detiene el sangrado, hay otros procesos que detienen el sangrado, ¿no? Entonces, el sistema que detiene el sangrado está formado por tres procesos. Número uno, compresión vasoconstricción. Número dos, hemostasia primaria, formada, que es la formación del tapón plaquetario. Ya vimos las condiciones basales de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria está formada por la activación plaquetaria, adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Y la hemostasia secundaria es el tercer componente, que es la formación de un coágulo. Ya vimos las condiciones basales y se encarga de la formación de trombina, y cuando se forma trombina se forma fibrina. Y vamos a ver en el siguiente video la parte anticoagulante, que es la encargada de mantener fluida la sangre, que está formada por las condiciones basales que ya mencionamos en el video pasado y tiene un mecanismo antitrombótico, antitrombínico y fibrinólisis. Entonces vamos a hablar primero de los de arriba en este video, y en el que sigue vamos a hablar de los de abajo. Entonces vamos a empezar, ¿sí?, con lo primero: compresión y vasoconstricción. Entonces, ahora imagínense, vamos a situarnos en un vaso sanguíneo y se acaba de romper por una lesión. Acaba de haber una lesión del vaso sanguíneo y por lo tanto podemos ver en la parte de arriba que el endotelio está completamente seguido, ¿no? Que está continuo, pero en la parte de abajo ha habido una pérdida de continuidad de ese endotelio y se acaban de exponer algunas cosas debajo de ese endotelio, ¿no? Entonces este vaso se acaba de romper y entonces si no detenemos, si no reparamos esto, la sangre va a empezar a salir, ¿sí? Si no reparamos esto, la sangre va a empezar a salir. Y entonces se van a empezar a activar algunos mecanismos inmediatos, ¿sí? Se van a empezar a activar algunos mecanismos inmediatos para detener el sangrado posible, ¿no? El sangrado potencial. Si ustedes se han hecho alguna lesión, se dan cuenta que a veces no sangra, ¿no? A veces sí sangra, dependiendo del tamaño, ¿no? ¿Y por qué no sangra esa lesión? Bueno, por los mecanismos que vamos a empezar a ver. ¿O por qué se detiene el sangrado? Por los mecanismos que vamos a empezar a ver. Entonces, el primer mecanismo que vamos a ver es el reflejo miógeno, ¿sí? O sea, lo primero que pasa es que cuando hay una lesión, se activa, eh, hace que las células musculares aumente su permeabilidad, entra calcio y lo que activa la contracción muscular, y esa contracción es proporcional al trauma. No es lo mismo un golpe muy pequeño que un golpe muy grande, una lesión pequeña que una lesión grande. Entonces la lesión estira las células musculares de toda la pared vascular y esto genera que aumente la permeabilidad para el calcio, lo que genera una vasoconstricción refleja. Esa vasoconstricción refleja lo que ocasiona hasta cierto punto es que aumente la resistencia de este vaso y entonces la sangre se va a empezar a desviar a otras zonas que no es esta, ¿no? Secundariamente, la lesión genera algunos mediadores. ¿Cuáles son esos mediadores que se producen como consecuencia de la lesión? Bueno, eh, algunos de los mediadores que se empiezan a producir es la trombina. La trombina vamos a ver de dónde sale en las siguientes diapositivas, pero la trombina se produce cuando hay una lesión endotelial, y esa trombina lo que hace es actuar sobre las células endoteliales para aumentar la producción de endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor. Al mismo tiempo, las plaquetas activas, las plaquetas que vamos a ver cómo le hacemos para activarlos más adelante, liberan algunos mediadores vasoconstrictores como los tromboxanos y la serotonina. Entonces, la primera forma es el reflejo miógeno, la lesión, pum, aumenta la permeabilidad de las células musculares, vasoconstricción refleja. Y la segunda parte es que algunos de los mediadores que se empiezan a liberar, ya sea por las plaquetas o algunos por el endotelio, producen también vasoconstricción del área. Entonces todo está encaminado a no tanto tapar el hoyo, no tanto tapar la lesión, sino a desviar la sangre de la lesión.
Y finalmente tenemos algunos reflejos neurales, de hecho, y reflejos del comportamiento. Nuestro reflejo cuando hay una lesión es aplastarla. Y bueno, ahorita rápidamente te vas a poner a pensar, oye, pues si la aplasto, estoy comprimiendo el vaso, lo que disminuye el radio, lo que aumenta la resistencia, lo que va a desviar la sangre hacia otras zonas, ¿no? Ah, bueno, pues ya te estás poniendo a pensar, ¿verdad? Entonces, la primera parte de la hemostasia del sistema procoagulante hasta cierto punto o protrombótico o para detener el sangrado es la vasoconstricción y compresión, que es esto que acabamos de ver. Entonces esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? Disminuye el diámetro y reduce el flujo lojalmente. Y entonces de esa forma acabamos de revisar, ¿sí? El primer mecanismo, que es la compresión y la vasoconstricción. Ya vimos cómo las reacciones locales sí generan que haya una disminución del flujo en esa zona, pero no estamos arreglando la lesión, ¿verdad? No estamos tapando el hoyo, solo estamos disminuyendo la cantidad de sangre que pasa por ahí. Entonces ahora sí vamos a empezar a tapar el hoyo. ¿Y cómo vamos a empezar a tapar el hoyo? Bueno, tenemos que poner los blocks. Tenemos que poner blocks, ¿sí? Tenemos que poner blocks. Ustedes conocen los blocks, los cinder blocks, no sé cómo se dicen exactamente, con los ladrillos con los que hacen las casas. Bueno, tenemos que empezar, ese hoyo lo tenemos que empezar a poner ladrillos, ¿no? Ya después le pondremos cemento, pero hay que empezar primero con los ladrillos. Entonces las plaquetas son los ladrillos que usamos para tapar esos hoyos. Entonces ahorita vamos a ver qué es esto de la adición, activación y agregación. Y de hecho si te pones a pensar está como medio lógico, pero vamos a ver qué onda. Entonces ya habíamos hablado anteriormente que en condiciones basales las plaquetas no se pegan al endotelio ni a los vasos, están fluyendo, el endotelio está liso, hay mediadores que están evitando esto, ¿no? Pero cuando hay una lesión, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando hay una lesión, ¿qué pasa? Lo primero que pasa cuando hay una lesión es que normalmente, ¿sí? Tenemos a las células endoteliales aquí. Tenemos a las células endoteliales aquí, pero tenemos una zona donde no hay células endoteliales. Y eso es porque hubo una lesión del vaso. La lesión del vaso sanguíneo hizo que se expusiera la matriz subendotelial. Entonces, la matriz subendotelial o tejido extracelular o matriz extracelular o el nombre que tú le quieras dar, porque es la misma, ¿no? Está debajo del endotelio, matriz extracelular, se expone. Se expone y vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo, no? Que se exponga, ¿no? Aún así esto pudiera evitar que sangre, ¿no? Bueno, esta matriz obviamente no va a evitar que el vaso sangre, ¿no? La sangre se va a empezar a salir por aquí. Pero bueno, ¿qué empieza a pasar, no? Bueno, las plaquetas están bien a gusto dando la vuelta por la circulación, bien a gusto. Pero en el momento que se expone la matriz extracelular, se expone también el factor de von Willebrand. Von Willebrand factor, que es el que viene aquí. Se expone el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se expone, el factor de von Willebrand se expone cuando se expone la matriz extracelular o subendotelial, ¿no? Entonces, normalmente no se expone el factor de von Willebrand cuando se expone la matriz subendotelial, se expone el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, es esa señal que le dice a las plaquetas, ¿sabes qué? Ven para acá. ¿Sabes qué? Ven para acá. El factor de von Willebrand, que es esta media luna, el factor de von Willebrand, que es esta media luna, es la señal que le dice a las plaquetas, ¿sabes qué? Ven para acá. Pero como todo ligando tiene que tener un receptor y viceversa, ¿no? El factor de von Willebrand se une a una molécula que tienen las plaquetas. El factor de von Willebrand se une a la GP1B, a la glucoproteína 1B. Entonces, las plaquetas que están en la circulación tienen la glucoproteína 1B, pero normalmente no se pegan a nada porque no hay factor de von Willebrand. En el momento en el que se expone el factor de von Willebrand del tejido subendotelial, este factor de von Willebrand, que es la semiluna, se pega al GP1B y entonces empieza la cascada de activación de las plaquetas. Entonces, inicialmente, la adhesión plaquetaria es que la plaqueta con su GP1B se une al factor de von Willebrand que está en el subendotelio o en el tejido subendotelial. Eso desencadena una serie de reacciones en la plaqueta que ahorita vamos a ver que se conocen como activación. Una plaqueta normalmente no está activada en la circulación. Una plaqueta anda en la circulación y normalmente no está activada. Para que una plaqueta se active tiene que haber un estímulo que la active. Uno de los estímulos que activa la plaqueta es que la GP1B de la plaqueta se une al factor de von Willebrand del tejido subendotelial. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en el momento
que la GP1B de las plaquetas se une al factor de von Willebrand, la plaqueta se activa. Y cuando la plaqueta se activa, lo que pasa es que ahora se expone en la superficie de la plaqueta una nueva molécula, una nueva glucoproteína. Inicialmente estaba inactiva, pero ahora pasa a estar activa. Inicialmente estaba inactiva, pero ahora pasa a estar activa. ¿Cómo se llama esa nueva glucoproteína? La glucoproteína 2B3A. La glucoproteína 2B3A es la nueva molécula que se empieza a exponer en la superficie. En el momento en el que se expone la GP2B3A, la plaqueta ya se puede pegar muy bien al subendotelio. Entonces, podemos ver aquí, inicialmente la plaqueta se adhiere frágilmente, luego se activa, ya que está activada la plaqueta, ya expone al GP2B3A activado y la plaqueta ya se puede pegar muy bien, ¿no? Podemos ver que la GP1B se pega con el factor de von Willebrand y igualmente, ¿no? La GP2B3A tiene cierta adhesión al tejido subendotelial, pero esto es mucho más inconstante. Ahorita vamos a ver la importancia de la GP2B3A. Esta no es la mayor importancia, vamos a ver más adelante la importancia de la GP2B3A. Y entonces, ya vimos que las plaquetas entonces se pegan, ¿no? No se pegan en cualquier momento, se pegan cuando se expone el factor de von Willebrand. Y entonces vas a decir, esta es la única situación en la que el factor de von Willebrand se expone. No, no es la única situación. Existen algunas situaciones patológicas donde el endotelio puede expresar el factor de von Willebrand, donde el endotelio de hecho no lo expresa, lo libera. Dentro del endotelio hay unos gránulos que se llaman de Weibel-Pallas. Estos gránulos de Weibel-Pallas tienen el factor de von Willebrand también almacenado, al igual que el subendotelio. Entonces, en algunas situaciones patológicas, como algunas citocinas proinflamatorias, la hipoxia o disfunción celular o disfunción endotelial, se puede liberar el factor von Willebrand del endotelio y eso por sí mismo, al liberarse en la sangre, puede activar también a las plaquetas que están dando vuelta por ahí. Entonces, no solo cuando se expone el tejido subendotelial se pueden adherir las plaquetas, también se pueden adherir y activar, ¿sí? También se pueden adherir y activar cuando el endotelio libera el factor de von Willebrand por alguna situación patológica como las que viene aquí. Igualmente, ¿no? Y se inician las fases de adhesión y activación sin lesión endotelial. Bueno, sin pérdida de la continuidad del vaso. Entonces podemos ver aquí el factor de von Willebrand, ¿sí? Que está en el tejido subendotelial. Es una descripción muy esquemática, ¿no? Podemos ver el factor de von Willebrand y podemos ver aquí una plaqueta. Esta plaqueta tiene a la GP1B. No, el nombre completo de la GP1B es GP1B9, pero nosotros le vamos a decir GP1B. Entonces tenemos una plaqueta, la plaqueta tiene GP1B y el GP1B se une al tejido subendotelial. Y entonces podemos ver aquí y se pueden formar así algunos complejos, factor de von Willebrand, GP1B, plaqueta, factor de von Willebrand, GP1B, plaqueta. Entonces está muy interesante que el factor de von Willebrand, como ya les había estado mencionando, se encuentra en el tejido subendotelial y también se puede encontrar libre en la circulación. ¿Quién lo puede liberar a la circulación? Las células endoteliales. ¿En dónde lo tienen las células endoteliales guardado? En los gránulos de Weibel-Pallas. Podemos ver aquí que el factor de von Willebrand participa en la fase de adhesión y a veces también en la de agregación, pero le vamos a poner una tachita aquí para que no sea tan chilo. Le vamos a poner una tachita a través de GP1B. Entonces vamos a repetir todo otra vez como siempre. Y entonces ya vimos que cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo se expone el factor de von Willebrand en el tejido subendotelial y esa es la señal que le dice a la plaqueta, ¿sabes qué? Cáele para acá. Entonces vamos a ver las cascadas de señalización resumida que sucede dentro de las plaquetas. Esto es algo relativamente básico, pero con esto vamos a ver por qué algunos de los fármacos que se utilizan como antiadherentes plaquetarios y antiactivantes plaquetarios o el nombre farmacológico que reciben todos que es antiagregante plaquetario tienen su mecanismo de acción. Entonces podemos ver en esta imagen, podemos ver la superficie de la plaqueta. Podemos ver la superficie de la plaqueta. En la superficie de la plaqueta hay algunos receptores, hay algunas en la parte interna de la membrana, algunas proteínas de señalización y el receptor GP1B. Ya sabemos nosotros que cuando la plaqueta se une al subendotelio, se une a través de la GP1B unida al factor de von Willebrand, ¿no? Entonces el factor de von Willebrand está en el tejido subendotelial y el factor de von Willebrand se une a la glucoproteína 1B de las plaquetas. La glucoproteína 1B de las plaquetas activa una vía de señalización intracelular. Esta vía de señalización intracelular tiene como primer paso la
activación de la GP2B3A. Aquí le ponen 3A, 2B, pero realmente yo estoy acostumbrado a decirle 2B3A al complejo 2B3A o GP2B3A. Entonces la glucoproteína 2B3A es la que se expone ahora sí activa. Inicialmente estaba inactiva, pero cuando se une el factor Willebrand a la GP1B, se activa la GP2B3A y al activarse la GP2B3A va a poder llevar a cabo su acción. ¿Cuál es la acción de la GP2B3A? Es unirse al fibrinógeno. Y van a decir, ¿y eso de qué sirve, no? ¿De qué sirve que la GP2B3A se une al fibrinógeno? Pues vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante. Otra de los resultados de esta cascada de señalización desencadenada por la unión del factor de von Willebrand a GP1B es la formación desde el ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa del tromboxano A2. El tromboxano A2 tiene la capacidad de potenciar la activación de GP2B3A y también produce vasoconstricción. Los tromboxanos A2 producen vasoconstricción. Entonces, potenciando aún más el primer paso que fue compresión y vasoconstricción. Por otro lado, el tromboxano puede viajar al sistema de gránulos de las plaquetas y liberar el contenido de los gránulos de las plaquetas. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de gránulos que tienen las plaquetas, seguramente ustedes ya lo leyeron, pero bueno, se libera el contenido de los gránulos. Y entonces podemos ver que uno del contenido de los gránulos es el calcio. Y el calcio intracelular en estas plaquetas potencia otras vías que van a llevar a cabo que se activen algunas enzimas, como la ciclooxigenasa. Se produce más tromboxano, se libera más contenido, se libera más calcio, se producen más enzimas, se fosforila la ciclooxigenasa, se produce más tromboxanos, se libera más calcio, se activan más excinas como la ciclooxigenasa, se produce más tromboxano, se libera más calcio, bla 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 bla. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Y también la fosfolipasa 2, y la fosfolipasa 2, adivinen qué hace, produce más tromboxano, se libera más calcio, se activan más enzimas y se liberan también algunos de los mediadores que se encuentran en los gránulos de las plaquetas, dentro de los que se encuentran el ADP y la 5-hidroxitriptamina, también conocida como serotonina. Vamos a ver que estos mediadores que se liberan en las plaquetas tienen mediante exocitosis, como se menciona aquí, tienen la capacidad de autoactivar a la propia plaqueta. Y al autoactivar a la propia plaqueta, lo que hacen es potenciar las mismas vías de señalización que ya habíamos gestionado, ¿no? Potenciamos las mismas vías de señalización que ya habíamos mencionado. Entonces la plaqueta puede ser activada por ADP, puede ser activada por 5-hidroxitriptamina, puede ser activada por la trombina, puede ser activada por el factor de von Willebrand. Y entonces vimos nosotros ahorita la vía clásica de cómo se activan las plaquetas. Vimos que inicialmente se une el factor de von Willebrand a la GP1B. La GP1B hace que se active la GP2B3A y por algunas vías de señalización se produce el tromboxano, reforzando la activación de GP2B3A, también produciendo vasoconstricción, y este tromboxano hace que se libere más calcio, haciendo que se produzca más tromboxano, y también el tromboxano hace que se libere el contenido de los gránulos, como puede ser 5-hidroxitriptamina o ADP, y ese contenido de los gránulos va a hacer que se active más la plaqueta, propiciando esto para siempre. Y como vamos a ver también, esto que se acaba de liberar también de los gránulos densos, digo, los gránulos de las plaquetas, ¿no? Los gránulos de la plaqueta, se libera el contenido de los gránulos plaquetas. Entonces ese contenido también puede activar a otras plaquetas. Entonces puede hacer que las plaquetas que anden por ahí también se activen. Normalmente las plaquetas viajan inactivas en la circulación. Cuando se activa una plaqueta, genera una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque al activarse una plaqueta, esa plaqueta libera el contenido de sus gránulos y ese contenido de los gránulos que se acaba de liberar puede activar a otras plaquetas que anden por ahí. Y al activar a otras plaquetas por ahí, van a hacer que estas plaquetas también expresen la GP2B3A que puede unir al fibrinógeno, y las plaquetas que se activan viajando por ahí también van a liberar el contenido de sus gránulos y van a activar a más plaquetas y a más plaquetas y a más plaquetas y a más plaquetas. Y ahorita vamos a ver de qué me sirve activar a tantas plaquetas. O sea, ya vimos que se pegan y luego se activan, ¿no? Y esas que se pegan y luego se activan van a traerse a más, ¿no? Pues sí. Entonces, vamos a ver qué onda ahorita, ¿no? Aquí ya está mencionando que la trombina también hace lo mismo. Y la trombina también activa las plaquetas, no se les olvide eso. Y
Aquí está el contenido de los gránulos de las plaquetas. El contenido de los gránulos plaquetas se conocen como los gránulos alfa y los gránulos densos. Los más conocidos son los gránulos densos porque son los que tienen ADP, calcio y serotonina, que son los medidores que habíamos estado platicando. Pero también existen los gránulos alfa y los gránulos alfa tienen sustancias como el factor de von Willebrand, tienen fibrinógeno, ¿sí? Y tienen factor plaquetario 4, que son algunas moléculas importantes ya hablando de la fisiopatología. Entonces las plaquetas tienen gránulos en su interior que se liberan al momento de activarse. Entonces, ya vimos en primer lugar que cuando hay una lesión que expone la matriz subendotelial, se expone el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand se puede unir con la glucoproteína 1B de las plaquetas. Al activarse la plaqueta, ¿cómo se activa la plaqueta? ¿Verdad? La primera pregunta, ¿cómo se activa la plaqueta? La plaqueta se activa cuando la GP1B se une al factor de von Willebrand. Al activarse la plaqueta se puede unir, se puede expresar de manera activa en la superficie la glucoproteína 2B3A. Esta es la glucoproteína 2B3A. La semiluna esta que se pone aquí, la C, es la glucoproteína 2B3A. Y la glucoproteína 2B3A es capaz de unirse al fibrinógeno. Pero ¿para qué me sirve que se una al fibrinógeno? Bueno, me sirve que se une al fibrinógeno porque de esta forma voy a poder crear puentes con otras plaquetas. Esta plaqueta también está activa. ¿Y cómo se activó? Probablemente se activó con los mediadores que esta plaqueta liberó, ¿no? ¿Se acuerdan que puede liberar ADP, puede liberar calcio, ¿verdad? Puede liberar 5-hidroxitriptamina. Entonces, estos mediadores pueden ir y activar esta plaqueta. Y al activar esta plaqueta va a exponer la GP2B3A también y va a poder permitir que se formen puentes entre las plaquetas. Entonces aquí vemos puentes de fibrinógeno entre las plaquetas. Y entonces podemos ver en la imagen, ¿no? Que inicialmente entonces aquí se adhiere. Aquí ya está activada, cuando se activa libera su contenido y al liberar su contenido puede ir a activar a otras plaquetas y estas plaquetas activadas expresan la GP2B3A y al expresar varias plaquetas la GP2B activado pueden formar lo que se conoce como agregación plaquetaria, que es este fenómeno donde todas las plaquetas se empiezan a unir entre ellas a través de puentes de fibrinógeno. Entonces vamos a borrar esto porque va a haber una animación ahorita. Y entonces podemos ver aquí que esto es la adhesión plaquetaria y acá podemos ver la agregación plaquetaria. La activación no la vemos como tal, pero nosotros nos podemos imaginar que cuando se adhirió la plaqueta con su GP1B al factor de von Willebrand, esta se activó y empezó a liberar algunas sustancias como la ADP y serotonina que fueron a activar a otras plaquetas que expusieron ellas su GP2B3A para formar puentes con fibrinógeno con otras plaquetas. Podemos ver en la imagen que hay algunas enfermedades genéticas donde fallan algunos de estos mecanismos y se imaginarán qué va a pasar, ¿no? O sea, no va a haber una, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad donde no existe el factor de von Willebrand, no se sintetiza de manera adecuada y por lo tanto va a haber fallos en la adhesión plaquetaria. Por ejemplo, el síndrome de Bernard-Soulier es un fallo de la GP1B donde hay un fallo para que las plaquetas puedan ser activadas por GP1B debido a que no se pueden pegar al factor de von Willebrand. Sí hay factor de von Willebrand, pero no hay GP1B, entonces no se pueden adherir, pero sí se podrían activar porque a lo mejor se activa otra plaqueta de otra forma. Bueno, hay chousotes. Y existe la tromboastenia de Glanzmann, que es una deficiencia de la GP2B3A. Y bueno, ahí el problema es en la agregación, ¿no? O sea, probablemente la plaqueta sí se activa, libera su ADP, serotonina, el contenido de sus gránulos, pero la GP2B3A no sirve, por lo tanto no se van a poder formar puentes de fibrinógeno. Entonces aquí vemos una serie de plaquetas que encontraron una lesión en el endotelio. Y entonces vemos en la imagen que hay una lesión endoteliada por una placa de ateroma. Les había estado mencionando en videos pasados que una placa de ateroma puede llegar a romperse. Y entonces aquí vemos una placa de ateroma que acaba de romperse. Y esa placa de ateroma al romperse pues expone la matriz subendotelial y esa matriz subendotelial tiene mucho factor de von Willebrand y entonces todas esas plaquetas, las plaquetas que están hasta adentro se van a adherir por medio de la glucoproteína 1B al factor de von Willebrand recién expresado, no recién expresado que estaba aquí. Y estas plaquetas se activan
y empiezan a liberar ADP, serotonina, el contenido de sus gránulos, activan a otras plaquetas que van a empezar a expresar el GP2B3A en su superficie y van a empezar a formar puentes con fibrinógeno. Y aquí podemos ver a las plaquetas activas que ya empezaron a cambiar también su conformación y su forma, tratando de tapar el hoyo. Estas plaquetas activadas sacaron el contenido de sus gránulos, empezaron a atraer a otras plaquetas y empezaron a formar puentes por medio del fibrinógeno y el GP2B3A. Aquí podemos ver las pequeñas cadenitas de fibrinógeno que están haciendo que cada una de las plaquetas se unan entre ellas, ¿no? Entonces podemos ver la plaqueta, podemos ver los fibrinógenos, ¿no?, que están formando puentes entre las plaquetas y las respectivas GP2B3A, ¿verdad? Entonces es muy interesante esto, ¿no? Ya se está formando ahí un tapón plaquetario, ¿no? Este es el nombre correcto de esto, tapón plaquetario, también conocido como coágulo blanco. Y entonces vas a decir, no, pues suena muy interesante, ¿no? Las plaquetas llegaron, se pegaron y taparon casi el hoyo, ¿no? Sí, sí llegaron, se pegaron y taparon casi el hoyo, pero el problema es que ese tapón que se acaba de construir es muy frágil. Ese tapón es muy frágil, está constituido únicamente de ladrillos que son las plaquetas. Pero para que los ladrillos permanezcan en ese lugar, necesitamos ¿qué? Necesitamos el cemento. Las plaquetas son los ladrillos y el cemento son los factores de coagulación. Y entonces vamos a ver qué onda con la formación de ese cemento, también conocido como factores de coagulación o mucho más correctamente llamado como fibrina. La fibrina es el compuesto, el pegamento, es el pegamento que mantiene las plaquetas pegadas. Ahí pareciera en los dibujos pasados que las plaquetas estaban bien pegaditas con el fibrinógeno, pero no, ese fibrinógeno es muy débil. Entonces vamos a ver ahora cómo le hacemos para que se formen enlaces más fuertes entre esas plaquetas y se formen esos pegamentos que van a hacer que las plaquetas ya no se separen entre ellas. Entonces podemos ver la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, como vimos en la imagen pasada, está formada pues principalmente por la formación de trombina y la formación de fibrina. Vamos a hablar primero de la formación de trombina y no puedes separarla de la formación de fibrina, entonces es un proceso que va uno con el otro. Entonces, primeramente tenemos que hablar de una nueva sustancia que es análogo al factor de von Willebrand. Ahora vamos a hablar del factor tisular. El factor tisular es otra sustancia que se expone cuando se lesiona un vaso sanguíneo. Vimos anteriormente que se exponía el factor de von Willebrand. Bueno, también hay otra sustancia que se puede exponer, que es el factor tisular. El factor tisular es otra sustancia que se puede exponer cuando se lesiona un vaso. Y entonces vamos a ver de qué nos sirve que se exponga el factor tisular. ¿Cuál es la función de que se exponga el factor tisular? Entonces tenemos aquí, sí, más o menos lo que ya habíamos visto hasta ahorita. Tenemos aquí una lesión, tenemos matriz subendotelial, tenemos un poquito de colágeno en la matriz extracelular, tenemos factor de von Willebrand, ¿verdad? Aquí tenemos factor de von Willebrand en la matriz subendotelial, pero sabemos nosotros que también el factor de von Willebrand puede andar ahí viajando en la circulación, liberado del endotelio por los gránulos o cuerpos de Welbel-Palat. Bueno, cuando hay lesión también se puede exponer el factor tisular. Entonces, el factor tisular no solo se encuentra en el endotelio. De hecho, aquí están las bolitas amarillas, ¿no? Ellos en este dibujo nos mencionan que el factor tisular son las bolitas amarillas, pero no solo el endotelio lo puede expresar. El factor tisular también se puede expresar en el subendotelio. Entonces, en el momento que hay una lesión, ¿sí? Hay de dos sopas. El tejido subendotelial empieza a expresar también, bueno, se expone al factor tisular que estaba escondido y el endotelio, debido al daño, empieza a expresar también el factor tisular. Entonces podemos ver, ¿sí?, que ahora también debido al daño se empieza a expresar el factor tisular. Vemos aquí en la imagen cosas que ya conocíamos, vemos el factor de von Willebrand, vemos a las plaquetas que ya se adhirieron, seguramente ya están activadas y algunas ya están formando así puentes con medio del fibrinógeno. Todo es así como este hilito de fibrinógeno no muy chilo, ¿verdad? Está como muy laxo, en cualquier momento se puede romper.
Entonces tenemos aquí el fibrinógeno, las plaquetas activadas y agregadas y adheridas, ¿verdad? Y pues acabamos de ver también que hay un nuevo actor involucrado, ¿no? Que es el factor tisular que se expone en la matriz subendotelial y también las células las células endoteliales cuando disfuncionan o detectan el daño empiezan a expresar en su superficie el factor tisular. Ahora vamos a ver qué es eso del factor tisular. No se les olvide el colágeno, ¿eh? ¿Qué es esto del factor tisular? Y bueno, en el momento que hay una lesión de un tejido, se empieza a expresar el factor tisular. El factor tisular es una proteína, bueno, o un marcador, una molécula que se expresa en todas las células nucleadas hasta cierto punto, pero realmente solamente se expresa de manera preponderante o con relevancia clínica en las células que se mencionan ahí, que es el endotelio y los monocitos. Cuando hay daño en el endotelio o cuando hay daño en los monocitos, se empieza a expresar el factor tisular. También se puede encontrar en la matriz subendotelial. Pero bueno, ¿cuál es la importancia del factor tisular? Ya dijimos de dónde sale, porque que es cuando hay daño, pues, que se produce, factor tisular, factor tisular, factor tisular. Bueno, la importancia del factor tisular es que el factor tisular se puede unir a un factor de coagulación, que es el factor 7, formando el complejo factor 7, el factor 7 activado, factor tisular. Podemos ver que tiene la A de activado. Entonces el factor 7 inactivo se une al factor tisular y se activa el factor 7. ¿Okay? Pero también cuando se lesiona el endotelio se exponen algunas cosas. Se expone el colágeno. Cuando se lesiona el endotelio se activan las plaquetas. Ya vimos cómo se activan las plaquetas, ¿no? GP1B, factor de von Willebrand, activación plaquetaria, GP2B3A, plaquetas, cambian su conformación, se pueden unir, expresan GP2B3A, fibrinógeno, bla, bla, bla. Entonces, cuando se lesiona el endotelio, se expresa el colágeno que estaba en la matriz subendotelial, se activan las plaquetas y también se empieza a expresar una sustancia que se llama el cininógeno de elevado peso molecular. Estas tres sustancias que se expresan en mayor medida cuando hay una lesión tisular endotelial hacen que se activa otro factor de coagulación. ¿Cuál es ese factor de coagulación? Es el factor 12. El factor 12 se activa por esos tres estímulos que acabamos de ver. Y de hecho el factor 12 después activa el factor 11. El factor 12 tiene la cualidad de que se puede activar a él mismo también. ¿Cómo lo hace? El factor 12 tiene la cualidad de que, él mismo puede activar una proteína que se llama precalicreína y convertirla en la calicreína. Y la calicreína puede activar al factor 12 aumentando el factor 12 activado que convierte la precalicreína en calicreína y la calicreína activa el factor 12. Entonces esto es como otro círculo vicioso de los que hemos estado viendo. Entonces, cuando hay una lesión tisular endotelial, se expone el colágeno, se activan las plaquetas, se expone el cininógeno de elevado peso molecular, se activa la precalicarina calicreína y todos estos son estímulos para convertir el factor 12 en factor 12 activado. El factor 12 activado tiene la cualidad de convertir al factor 11 en factor 11 activado y el factor 11 activado puede convertir al factor 9, al igual que el complejo factor tisular factor 7 puede convertir al factor 9 en factor 9 activado. Y ese factor 9 activado se puede unir al factor 8 activado. ¿De dónde salió el factor 8 activado? El factor 8 activado salió de la activación espontánea por medio de la trombina que vimos en el primer video de coagulación. Aquí tenemos la trombina, sabemos que se están produciendo cantidades moderadas de trombina que activan al factor 8 en condiciones basales. Bueno, ese factor 8 activado se puede unir al factor 9 y este complejo y este complejo tienen la cualidad de activar al factor 7. El complejo de la izquierda, que es el factor 9, el factor 8 activado, esto que son fosfolípidos y calcio, se le conoce con el nombre de tenasa, tenase, o sea, de que rompe al factor 10, o sea, lo activa realmente. Tenase, como una enzima, ¿no? Tenasa, activa al factor 10. Y entonces este complejo se le conoce el factor 10 porque activa el factor 10, tenasa. Y el complejo factor tisular, factor 7 activado y calcio, pues se le conoce como factor tisular, factor 7 calcio y realizan la misma reacción, activar al factor 10. El factor 10 tiene la capacidad de unirse al factor 5 activo, fosfolípidos y calcio. Me van a decir, oye, ¿de dónde salió el factor 5?
El factor 5 salió de la misma forma de la activación espontánea por medio de la trombina. Y este complejo, factor 5 activado, factor 10 activado, fosfolípidos y calcio, recibe el nombre de complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa tiene la cualidad que puede, como su nombre lo dice, romper a la protrombina, o sea, activar a la protrombina, y la protrombina se convierte en trombina. Y esta trombina activada va a potenciar estos efectos. Pero la trombina tiene alguna función muy especial, aparte de todas las que ya hemos visto hasta ahorita, ¿no? La trombina tiene la función de convertir al factor 1, que es el fibrinógeno, y ustedes van a decir, ese me suena, ¿no? Como, ¿no es el que unía las plaquetas? Sí, es el que une las plaquetas. Entonces, esa trombina tiene la capacidad de convertir al fibrinógeno a fibrina, entonces con ayuda del calcio. Entonces, esa trombina tiene la capacidad de convertir el fibrinógeno en fibrina. Y vas a decir, ¿cuál es la diferencia entre el fibrinógeno y la fibrina? La fibrina ya tiene enlaces estables, covalentes, superpotentes, pero aún está un poquito frágil. La trombina también puede llevar a cabo la activación del factor 13 en factor 13 activado con ayuda del calcio, y el factor 13 activado, que es el factor estabilizador de la fibrina, que es lo que hace, forma una red estable de fibrina de hilos entrecruzados. Entonces, la cascada de coagulación, para lo que único que sirve es para que ese fibrinógeno que estaba uniendo a las plaquetas por medio del GP2B3A se convierta en fibrina, que son unas supermallas super estables. O sea, que el pegamento ese medio chafita que le habíamos puesto, que se llama fibrinógeno, se haga super estable, que se haga fibrina. Entonces, la cascada de coagulación es la única función que tiene: coagular el fibrinógeno a fibrina. Y entonces, con todo esto que acabamos de decir, es la descripción de lo que ustedes conocen como cascada de coagulación, que está compuesta por tres partes. La vía extrínseca, ¿sí? Se le conoce como vía extrínseca porque no tiene nada que ver con los vasos sanguíneos. La vía intrínseca, porque se supone que esta se activa dentro de los vasos, y la vía común, pero realmente no tienen nada que ver los nombres. De hecho, se ha investigado y se sabe que esto no pasa en el cuerpo normalmente, pasa de una manera muy distinta. Y van a decir, profe, si esto no pasa, ¿por qué lo estudiamos así? Lo estudiamos así porque esto lo medimos en el laboratorio, y en los laboratorios medimos esto. Entonces, nosotros acabamos de ver la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, y vemos cuáles son las diferencias. Van a ver que a veces se pelean de que, ay, profe, entonces el calcio está en la vía común o en la vía intrínseca. No me importa. La verdad es que no me importa. O sea, no me voy a pelear por eso. La vía común empieza cuando se activa el factor 7. Digo, el factor 10 y punto. Ya no nos peleamos. ¿Sí? La vía común empieza cuando se activa el factor 10. ¿Ok? Entonces, todo esto, o sea, las lesiones, el colágeno, la activación plaquetaria, el factor tisular, todo culmina en que el fibrinógeno que estaba uniendo a las plaquetas se convierta en fibrina. Y van a decir, oye, profe, ¿y todo esto de la activación de los factores y todo eso que acaba de explicar, en qué parte del cuerpo sucede? Ahí en la sangre, nomás dando el vuelta. Y bueno, la respuesta es compleja. La respuesta es compleja, ¿no? Porque vieron que algunos de los componentes de los complejos son los fosfolípidos. Entonces todo esto tiene que pasar hasta cierto punto en una caja de Petri, ¿no? O sea, todo esto tiene que tener una base, tiene que estar pasando en algún lugar. Y normalmente el lugar donde ocurren todas estas reacciones es en las fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, normalmente en los fosfolípidos. Entonces, aquí podemos ver un esquema que son algunos complejos, ¿sí? Podemos ver aquí el factor 9, el factor 10, podemos ver aquí el factor 8, podemos ver el calcio, podemos ver aquí algunos fosfolípidos. Entonces, todas estas reacciones que acabamos de mencionar ocurren normalmente en la superficie de las plaquetas, de hecho. O sea, en los fosfolípidos de la superficie de la plaqueta es donde ocurren la mayoría de las reacciones que acabamos de mencionar. Entonces, no está pasando así nada más ahí flotando en la circulación. Normalmente tiene que haber una base sólida para que se active la cascada de la coagulación, y esa base sólida suele ser la superficie de las plaquetas. Por lo tanto, por eso es la dificultad de traspolar lo que ocurre en el laboratorio a lo que ocurre en el cuerpo humano, porque en el laboratorio hacemos las cosas sin tanta plaqueta. Sí, en el laboratorio no son las mismas condiciones que lo que ocurre en el cuerpo humano, por lo tanto tenemos que adaptar nuestras mediciones a lo que vemos en el laboratorio, a lo que realmente está pasando.
Algo muy importante y que se me había pasado a mencionarle es que algunos de estos factores de coagulación dependen de la vitamina K. Entonces ya vimos dónde se activa, dónde se lleva a cabo la cascada de coagulación, ¿sí? No le vamos a hacer mucho caso, pero les dije que algunos de los factores de coagulación dependen de ser activados de la vitamina K, que es la hidroquinona. La vitamina K tiene la capacidad de activar a la gamma glutamil carboxilasa y esta activa algunos factores de coagulación. ¿A qué factores de coagulación? Entonces, la vitamina K, ¿sí? La vitamina K nos ayuda a sintetizar los factores dependientes de vitamina K. Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Los factores dependientes de vitamina K son la proteína 10, la proteína 9, el factor 8 y el factor 2, proteína C y proteína S. Estos son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Y entonces es importante recordarlo porque un paciente que tiene deficiencia de vitamina K va a tener deficiencia de estos factores de coagulación. Veremos en el siguiente video, los siguientes videos, cuál es la importancia de esos factores de coagulación. Entonces, la vitamina K es muy importante para la síntesis de algunos factores de coagulación. Aquí está haciendo un esquema de cómo los factores de coagulación forman complejos en los fosfolípidos, normalmente de las plaquetas o de los endotelios, y entonces ahí es donde se desencadena la cascada de coagulación en realidad. Entonces, habíamos hablado de dónde se llevan a cabo todas estas reacciones, vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el final, no? O sea, ¿qué me va a pasar? Bueno, lo que va a pasar al final es que se va a formar el coágulo estable, ¿sí? O coágulo rojo, que es un coágulo que tiene plaquetas, que tiene glóbulos rojos ahí atrapados, tiene la fibrina, ahora sí, ya no es fibrinógeno, ya es fibrina, ya es una malla estable que no se va a romper con el flujo de sangre. ¿Sí? Tenemos aquí las transmallas de fibrina súper estables, súper duras, ¿sí? Que ya no son fibrinógeno porque ya se llevó a cabo la cascada de coagulación que convirtió el fibrinógeno a fibrina. Y pues tenemos aquí la malla mucho más grande, ¿no? Entonces esos fueron estadios de cómo se fue formando esa falla de fibrina y bueno, estas son micrografías electrónicas que están mostrando más o menos el proceso de la formación de esta malla de fibrina que tuvo como actores inicialmente a las plaquetas y después a la cascada de coagulación. Entonces, en este video acabamos de repasar los mecanismos que se activan para detener el sangrado en un vaso. Inicialmente la compresión y vasoconstricción refleja y con vasoconstricción también con todos esos mediadores que se liberaron por las plaquetas y algunos que tienen que ver con la cascada de coagulación. Vimos la hemostasia primaria, que es cómo se activan, cómo se adhieren, cómo se activan y cómo se agregan las plaquetas. Y vimos la hemostasia secundaria, que es la formación de trombina. Y finalmente, por medio de la cascada, la vía intrínseca y extrínseca común. Y finalmente la formación de fibrina, que realmente es llegar a convertir en el engrudo ese que teníamos antes a un cemento mucho más fuerte. Entonces, muchas gracias por su atención.